Chicos, ¿se puede escuchar? ¿Se escucha bien? Sí, sí se puede escuchar bien. ¿Listo? Hola. Sí, Ya. sí, se escucha Vamos súper bien. a mi celular para que se pueda escuchar mejor. Pero la desventaja va a ser tal vez que no les vamos a poder escuchar. Pero al final, por si acaso voy a habilitarlo el parlante. Es que si no va a haber eco. Ya, Rubén, gracias. Es más pesado. Con epistaxis mejor, ¿eh? Es más pesado. Bueno, el celular ya está activado. Ok. Listo. Está ok, ¿no? Ok, muy buenas tardes con todos, chicos. El día de hoy nos han encargado dos temas. El primero, epistaxis, y el segundo, fracturas y traumatismos faciales. ¿Ok? Pero todo, bueno, enfocado en otorrinolaringología, obviamente. Entonces, bueno, la epistaxis es entre el 10 y el 12% de emergencias en otorrinolaringología, ¿no? Cada vez que llega un paciente a emergencia por epistaxis es una urgencia, ¿no? Porque usualmente a todos nos da una epistaxis, pero casi nunca, casi nadie de acá ha ido de emergencia por una epistaxis, ¿no? Entonces quiere decir que un paciente que tiene epistaxis, si llega al hospital es porque realmente es grave, ha sangrado demasiado y no se contiene con nada. Entonces siempre considera con una emergencia. Es muy frecuente atender pacientes chocados por epistaxis. Entonces no hay que no hay que minimizarlo, ¿ok? El 60% de la población sufre una epistaxis en su vida, solamente el 6% requiere atención médica. Hay dos picos, el primer pico entre 2 a 10 años, generalmente dada por fragilidad capilar, digámosle así. Los niños se introducen los dedos, ¿no? En las fosas nasales, se dañan la vascularización, ¿no? Y generalmente son muy benignas, ¿no? Y los mayores de 50 años, generalmente ya la primera causa de epistaxis en un adulto mayor de 50 años es hipertensión arterial. Hoy obviamente hay otras causas, ¿no? Mortalidad, da una mortalidad muy baja, ¿no? Pero existe, 0,6%, ¿ok? Consideraciones anatómicas, bueno, siempre nos van yo lo pongo así más que todo porque los exámenes de NAAM, la residencia, es recurrente, ¿no? Si van a preguntar algo de epistaxis, va a ser por su vascularización, o por qué de dónde proviene tal arteria, o a qué sistema, de qué sistema proviene, ¿no? Si es de la carótida externa o de la carótida interna, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante en ese aspecto, ¿ok? Entonces, el sistema, bueno, la irrigación de las fosas nasales está dado principalmente por dos sistemas, el sistema de la carótida externa y el de la carótida interna. Entonces, ramas de la carótida externa que irrigan en las fosas nasales. En primer lugar, la arteria facial. La arteria facial, bueno, al fin y al cabo, la arteria facial se va a desdoblar en varias ramas. Al final va a dar la arteria labial superior. Recordemos la clase anterior, la arteria labial superior va a dar sus ramas superficiales y que van a ir al dorso nasal.
y también va a haber las ramas internas que van a las fosas nasales, ¿no? Al fin y al cabo va a dar la arteria del subtabique, rama de la arteria facial, ¿ok? Y acordémonos, la arteria angular es la que va a ir a la parte dorsal de la nariz y a la parte lateral de la nariz externamente por el surco nasogenante. Entonces, primera arteria, arteria facial a través de la arteria del subtabique. Segunda rama del sistema de la carótida externa, arteria maxilar interna. La arteria maxilar interna es una rama terminal de la arteria, bueno, obviamente tiene sus subramas, pero es una rama, la rama terminal de la arteria carótida externa. ¿Ok? La maxilar interna va a dar específicamente dos ramas. La arteria palatina descendente y la arteria esfenopalatina. ¿Ok? Entonces, esta es la arteria carótida externa, va a dar, bueno, obviamente múltiples ramas, ¿no? En el espacio pterigoideo se llama todo este espacio donde está, es muy importante para muchas funciones que tiene. Listo, y acá va a dar esta rama, la palatina descendente, que va a ir bajando por debajo del paladar duro, va a subir a través del agujero palatino mayor, ¿no? Listo, y ahí va a dar al final sus ramas, ¿no? Sus ramas que van a irrigar la fosa nasal. Y además tenemos la esfenopalatina. La esfenopalatina, al fin y al cabo, va a ser la rama terminal de la maxilar interna. Es cuando ingresa la maxilar interna en las fosas nasales, ya se va a convertir en arteria esfenopalatina. Entonces, la arteria esfenopalatina, también llamada arteria del rinólogo, porque se dice que da más del 50% de irrigación de las fosas nasales. Y es la que sangra más, si es que sangra, ¿ok? Y va a tener dos principales ramas, ¿no? La arteria septal posterior y la arteria nasal posterolateral. La arteria nasal posterolateral, principalmente para las paredes laterales de las fosas nasales, y la arteria septal posterior para el septum nasal propiamente dicho. Entonces, va a haber estas arterias al final vamos a... bueno, ya, antes de avanzar, ¿no? La arteria palatina descendente al final se va a convertir en la arteria palatina mayor, esta de acá, ¿no? Entonces, estas son las ramas de la carótida externa principalmente. Facial, a través de la arteria subtabique, la maxilar interna, a través de la palatina descendente, que al final va a ser la palatina mayor, y la esfenopalatina. ¿Listo? Ok. Bueno, y en una tomografía las podemos ver, sí. Por ejemplo, hay tumoraciones que se irrigan bastante de una u otra arteria. Por ejemplo, un nasoangiofibroma juvenil es la patología tumoral más sangrante en otorrinolaringología. ¿Ok? Entonces, paciente joven, adolescente o niño, obstrucción nasal unilateral y epistaxis a repetición y muy severa, buscamos la apertura del agujero esfenopalatino porque por ahí podemos encontrar una tumoración, ¿listo? Esta tumoración podría ser un nasoangiofibroma juvenil, entonces, y por ahí ¿por qué? Porque por ahí es donde también emerge la esfenopalatina, ¿ok? Listo. Y el sistema de la carótida interna, específicamente dada por las etmoidales, ¿no? Acordémonos, las etmoidales, ¿listo? Al fin y al cabo van a ser ramas de la arteria oftálmica, entonces ramas terminales de la arteria oftálmica. Generalmente solamente son dos, la arteria etmoidal posterior y la arteria etmoidal anterior. Algunas veces se logra ubicar una arteria etmoidal media, ¿no? Por así decirlo. Entonces, al final, estas arterias van a atravesar la lámina cribosa, dependiendo cuál, ¿no? La posterior, la lámina cribosa posterior y región posterior de pared lateral y tabique nasal. Al final va a llegar a las fosas nasales por el techo de las fosas nasales, ¿ok? Al final, la mayoría de estas arterias van a formar una anastomosis en el área 2, como ya habíamos conversado la vez anterior, en el área 2 de Kotle, en el área valvular, ¿listo? Y van a formar un plexo, o un plexo llamado plexo de Kieselbach,
o si no el área de Liddle también, ¿listo? Que es de la zona donde principalmente se evidencian las epistaxis, ¿no? Las epistaxis en el 95% en esta zona, ¿no? Entonces, ¿por quién, pregunta de examen, por quién está formado el área de Kieselbach? Arteria subtabiquial, acordémonos que era la rama de la facial, la esfenopalatina, listo, específicamente de su rama nasopalatina, la palatina mayor, acordémonos, y el etmoidal anterior. Entonces, estas van a ser las ramas que van a formar el plexo de Kieselbach o área de Liddle, así se llama, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en la tomografía también las podemos identificar, ¿no? Acordémonos que las etmoidales provienen son ramas terminales de las arterias oftálmicas, y por acá se ve entre el recto medio, el recto medio y el oblicuo superior, la apertura de la arteria etmoidal anterior, por ejemplo, ¿no? Bueno, es un hallazgo, y también las podemos ver en las tomografías más con contraste, ¿no? Sobre todo cuando tomamos estas tomografías, cuando hay unas epistaxis muy severas, ¿no? Y queremos identificar más o menos dónde podría estar tal o cual arteria, ¿no? Para poder cauterizar, ¿no? En este caso, la arteria etmoidal anterior, y por aquí más o menos esta debe ser por delante de la arteria del seno esfenoidal, la arteria etmoidal posterior. Aproximadamente asumo que es esta, ¿no? Entonces, las causas de epistaxis son múltiples, ¿no? Pero siempre acordarnos en niños, principalmente, generalmente son traumáticas, ¿no? Los niños se introducen los dedos a la nariz o se suena muy fuerte y producen lesiones y los vasos sanguíneos son mucho más frágiles y superficiales, ¿no? Entonces son las primeras causas. Y mayores de 50, la principal causa, hipertensión arterial. Puede ser después, hay pacientes, nos da una gripe, epistaxis, ¿no? Nos rascamos la nariz, epistaxis. Tumoraciones, el papilomas, lo que les mencionaba, angiofibroma juvenil, perforaciones septales, es muy frecuente en cuidados intensivos por las intubaciones que hacen nasotraqueales, por ejemplo, colocación de sondas nasogástricas, cuerpos extraños. Bueno, y las secundarias, ¿no? Discrasias sanguíneas, muy frecuente en leucemia, ¿no? Cada nada nos suelen llamar de la unidad de oncohematología para tratar las epistaxis, ¿ok? Enfermedades cardiovasculares como la aterosclerosis, cardiopatías, insuficiencia cardíaca, pacientes nefrópatas, los pacientes que están en diálisis permanentemente, ¿no? Que ya tienen su fístula. Para hacer una diálisis a los pacientes se les introduce un poco de heparina. Entonces, mientras están los pacientes siendo dializados, tienen más posibilidad de hacer epistaxis. Es muy frecuente, ¿ok? Y además, en el cambio entre diálisis y diálisis hay cambios de presión arterial bastante frecuentes, y entonces los pacientes sangran bastante. Enfermedad de nefropatías, como hemos dicho, hepatopatías, acuérdense que los factores de coagulación se producen en el hígado, ¿no? Enfermedad de Rendu-Osler-Weber, ¿no? O telangiectasia hemorrágica hereditaria familiar, le falta acá, ¿no? Pacientes que, por ejemplo, yo cuando trabajaba en Puno tenía una familia entera. Una semana venía sangrando el papá, al siguiente día la mamá, los hijos, al día siguiente el abuelo, ¿no? Entonces, es una enfermedad que se transmite por herencia autosómica dominante. Entonces, nosotros vemos en el examen físico, y vemos telangiectasias y dilataciones vasculares en el septum nasal, en los cornetes, en la mucosa oral. Entonces, pacientes que sangran demasiado, y eso, en realidad, y el mejor tratamiento que yo he visto para ello a la larga es el taponamiento nasal, ¿no? Taponamiento nasal que ya vamos a ver en un momento. Enfermedades infecciosas sistémicas, ¿no? Neumopatías atípicas, la fiebre tifoidea, alteraciones metabólicas. Bueno, hay muchas etiologías, por así decirlo. Entonces, la clínica y el diagnóstico. La epistaxis es solamente un signo, no es una enfermedad, es un signo de algo. Entonces,
hay que siempre evaluar la causa, ¿no? Paciente con niño con epistaxis recurrente, 1, 2, 3, 4 veces por emergencia, tomémosle su perfil de coagulación, no se nos vaya a estar escapando por ahí una discrasia sanguínea, ¿no? Pues son catalogadas como epistaxis anteriores y posteriores, ¿ok? Entonces, anteriores, acordémonos de dónde viene generalmente el sangrado nasal, área de Kieselbach. ¿Y de dónde vienen las epistaxis posteriores? ¿Cómo se llama ese plexo? El plexo de Woodruff, ¿no? Formado por una rama de la arteria faríngea ascendente y una rama de la esfenopalatina. Entonces, pregunta con lo que ingresé a trabajar al segundo, ¿no? El 80 al 95% de epistaxis son anteriores, la gran mayoría. Yo en mi vida habré visto epistaxis posteriores muy pocas, sinceramente, 5 epistaxis posteriores, así las puedo contar. Es muy raro, sinceramente, porque como en la práctica, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico de uno como médico general? Pues no, es un poco difícil, ¿no? Pero ¿cómo podemos determinarle en todo caso? Siempre que venga ¿cuál es el primer paso para manejar una epistaxis? Hacer un taponamiento anterior. Lo hacemos con lo que tengamos a la mano, una mecha de gasa, si hemos aprendido a taponar con dedos de guante, preservativo, lo que fuere. Si hacemos un taponamiento anterior bien realizado y sigue sangrando, pero esta vez todo por la boca, es muy probable que sea una epistaxis posterior. Yo de todo lo que he visto, siempre, ¿no? Lo mismo, un buen taponamiento, a pesar de todo eso, no la epistaxis como descarga posterior por la orofaringe, entonces son esas las que son generalmente las epistaxis posteriores. Es muy difícil determinar el lugar de sangrado de una epistaxis posterior también, ¿no? Entonces, eso vamos a ver. Bueno, entonces este es un algoritmo para que lo revisen con calma, ¿listo? En su casa, pero básicamente es, ¿no? El paciente viene con epistaxis, le hacemos una historia clínica, ¿no? Anamnesis y examen físico, ¿no? Si vemos que está sangrando y tenemos una sonda de aspiración, por ahí un Frazier, aspiramos y colocamos lentinas con lidocaína y adrenalina. ¿Qué son lentinas? Algodón. Entonces, manejo práctico de esto. Paciente que viene por emergencia y que no ha parado el sangrado. Agarramos un frasco de lidocaína al 2%, que viene en 20 centímetros cúbicos, y lo combinamos con una ampolla de adrenalina o epinefrina. O si no, ya viene la presentación, lidocaína con epinefrina juntos. Entonces, agarramos nuestros algodoncitos, unas tiras larguitas, las mojamos con esto y se los introducimos en ambas fosas nasales, ¿no? Ya que se apriete en la válvula nasal por unos 10 minutos y generalmente la mayoría de pacientes mejora con ello. Si a pesar de eso sigue sangrando, hay que visualizar, ¿no? A través de la rhinoscopía anterior vemos el punto de sangrado. Si con las lentinas, con epinefrina y lidocaína se mejoró, observamos, lo más probable que si no vuelve a sangrar en 20 minutos, le podemos dar de alta con ciertas indicaciones. Pero si sigue sangrando, procedemos a cauterizar, ¿ok? Y como ya vamos a revisar en un momento, ¿no? Bueno, hay varias opciones, como vamos a ver, para frenar una epistaxis, ya sea cauterización o taponamiento nasal. Esto es o cirugía, ¿no? Con cauterización endoscópica. Vamos a ir viendo. Entonces, el tratamiento. Como hemos dicho, ¿cuál es había una pregunta que por ahí me acuerdo, ¿no? ¿Qué es lo primero que haces cuando estás en tu casa, viene un paciente con epistaxis o estás en la calle, ¿no? Primeros auxilios. ¿Qué le dices al paciente? Y no tienes nada. Primero, si es posible, obviamente se le coloca algo que obstruye. Lo importante de una epistaxis es parar el sangrado. Entonces se le dice que se le introduce, por ejemplo, un algodón un pequeño taponcito de lo que tengamos. Estamos en la calle, todo vale. Papel higiénico, algodón, no sé, hasta aproximadamente la válvula nasal, que ya conocemos dónde se encuentra, ¿listo? Y hacemos compresión digital. Compresión digital entre la unión de los huesos, ¿dónde encontramos la válvula nasal? Ubicamos los huesos propios nasales y la parte que se vuelve blanda. Entonces, hasta ahí presionamos. Y le decimos al paciente que se ponga en posición de flexión y hacia adelante. Esperamos 10 minutos y generalmente la epistaxis con eso cede. ¿Listo? Si tenemos a la mano, ya estamos en emergencia, lidocaína con epinefrina,
empapado en mechas de algodón, y a veces ayuda un paño frío sobre la región occipital para que haga un reflejo simpático, ¿no? Y de alguna manera nos ayuda a coagular. Entonces, estas son las principales herramientas que debemos tener para manejar esta emergencia. Un espéculo nasal médico general que se respeta, tiene su pinza tipo bayoneta, ¿listo? Su espéculo nasal tipo Killian, una tijera para cortar las mechitas, un bajalenguas, si es posible, en una emergencia, si es posible, un aspirador o un Frazier conectado a un motor de aspiración y un bajalenguas, ¿no? El que tengamos. Y podemos utilizar todo lo que vemos acá a continuación para hacer el control del epistaxis. Ok, entonces, primero, ¿cómo se hace un taponaje anterior? Si fracasó Primero vamos a hablar, para ir poco a poco, cauterización, ¿ya? La cauterización, ¿cuándo se hace? Hay dos formas de cauterización, la cauterización química y la cauterización eléctrica. ¿Con qué hacemos cauterización química? Es simple, la cauterización básicamente es producir una costra, por así decirlo, ¿no? Entonces, se hace a través de dos materiales, la cauterización química. Uno, nitrato de plata, y el otro, bueno, dentro de nuestro medio, ¿no? Porque en realidad hay muchos, ¿no? Y el otro es el ácido tricloroacético. ¿Qué prefiero yo personalmente? El ácido tricloroacético es mucho más poderoso. Entonces, y también viene el nitrato de plata en líquido y viene el nitrato de plata en barras o en cristales. Si viene en cristales, lo que hacemos es con una pincita calentamos en un mechero un momentito una barrita, en este caso ya vienen preparados, ¿no? Como si fuera un fosforito. Lo calentamos y cuando ya está en estado medio líquido, y si obviamente primero hemos colocado algo de lidocaína y epinefrina tópica para calmar el sangrado. Eso, aparte de calmar el sangrado, ya con la lidocaína nos va anestesiando un poco. Entonces, lo que calentamos se derrite y lo aplicamos sobre el área sangrante y muchas veces para con ello. ¿Ok? La otra forma es aplicar en un algodoncito el nitrato de plata, lo mojamos, viene nitrato de plata en líquido, de 10, 20, 30, 40%. Mientras más concentración, personalmente a mí me parece más efectivo. Yo utilizo la concentración del 40% en los adultos, porque en los adultos tolera un poco el ardorcito, un poco, ¿no? En los niños el de 10%. Entonces, ¿qué se hace? Simplemente con una torundita de algodón, se moja con el nitrato de plata líquido y se coloca por 20 segundos hasta 40 segundos en el área sangrante y generalmente con eso se... ¿Listo? Y de la misma manera con el ácido tricloroacético, ¿ok? Pero esto siempre va a dar una cauterización superficial, ¿ok? ¿Quién va a dar mejor profundidad o un mejor manejo? La electrocauterización que vamos a ver en un segundo, ¿ok? Entonces, la electrocauterización básicamente pues se coloca, en este caso se coloca anestesia a través de un electrocauterio que todos conocemos, directamente, generalmente el área 2 de Kotle, ¿listo? Perdón, el área 2 de Kotre, claro, el área Kieselbach, es muy fácil, lo podemos reconocer fácilmente a la ritmoscopía anterior. Entonces, un electrocauterio nos va a llegar, obviamente para esto ya a veces es necesario, no solo es la anestesia tópica, sino es necesario infiltrar. Yo prefiero infiltrarlo, hay unos otorrinos que no infiltran, solo colocan la lidocaína al 100%, con nuestro querido Hospital Goyeneche o en el hospital, en el Carlos Alberto Oxen Escobedo, colocamos ahí cocaína tópica, ¿no? Que también anestesia bastante bien y podemos cauterizar sin problema. Yo prefiero infiltrar lidocaína con epinefrina, los mismos cartuchos dentales, y con un electrocauterio de frente quemamos el área. Esta va a dar una cauterización un poco más profunda, mucho más efectiva, definitivamente. Entonces, primero intentamos nuestra cauterización química, o de frente nuestra electrocauterización. Yo prefiero ir de frente electrocauterización si es un adulto. Si es un menor, obviamente se prefiere la cauterización química porque los niños no se dejan infiltrar, ¿no? Entonces, hablando en consulta. Ok, no se dio con nada. Vamos al siguiente paso. Tapón nasal. Hay diferentes técnicas para hacer un taponamiento nasal. Listo, yo en realidad esta imagen es de una imagen que hice una exposición en la residencia médica. Entonces, hay muchas técnicas.
En este caso, por ejemplo, podemos colocar los dedos de guante y dentro de los dedos de guante pues, colocamos mechas de gas, ¿listo? Y para que resbale un poquito de tetraciclina como ungüento y esto lo introducimos en ambas fosas nasales. Entonces, es una opción de taponamiento nasal. Es una forma de taponamiento nasal anterior. ¿Listo? Este dedo de guante puede ser reemplazado, por ejemplo, con un preservativo. Entonces, ¿qué se hace, por ejemplo, en el Hospital Honorio Delgado, donde se hace más taponamiento con preservativo? Primero se introduce dentro de la nariz el preservativo, cualquier marca, ¿listo? Como venga, y como el preservativo es extendible fácilmente, introducimos mechitas o torunditas de algodón, una por una, hasta obstruir. Recordemos que el área de queso blanco es fácilmente visible, no es necesario meter hasta el fondo, ¿ok? Entonces, eso es una forma, ¿no? O si no, para ustedes que van a hacer, ahí está, la imagen del preservativo que también se puede utilizar, lo introducimos dentro de las fosas nasales y lo rellenamos con torundas de algodón hasta que esté totalmente compacto, ¿no? Y generalmente yo prefiero esto principalmente, cuando tengo un taponamiento anterior, prefiero el preservativo, porque imagínense, yo lo hacía, los 3 años de la residencia he utilizado este tapón, pero a ver, introdúcele un paciente todo esto, a veces duele y duele mucho. Yo prefiero colocar poco a poco mis torundas. Pero todo sirve, todo sirve. Pero para ustedes que no son especialistas o van a ser la mayoría médicos generales o de otras especialidades, lo que tenemos que aprender sí o sí es taponamiento anterior con mecha de gas. Imaginémonos que esta es una mecha de gasa, la podemos cubrir con antibiótico, ya sea tetraciclina ungüento, terramicina ungüento, o si no con furacil. La idea de estos que son antibióticos es que uno resbale fácil, podemos introducir fácil en ambas fosas nasales. La idea es hacer movimientos serpenteantes, ¿no? Como para obstruir toda la fosa nasal. ¿Listo? Y también la crema sirve porque cuando coloquemos una gasa en la nariz, este tapón, si estamos taponando una nariz, sea la técnica que utilicemos, este tapón tiene que quedarse 4 o 5 días, ¿no? Si hemos llegado a ese punto porque el sangrado es muy severo. Acordemos, los pacientes se chocan por una epistaxis. Entonces, el antibiótico que estamos dejando ahí también nos va a servir para evitar infecciones. Y segundo, una gasa dentro de la nariz, a partir de los 3 días ya tiene un olor fétido. Entonces, cuando colocamos los antibióticos, el olor es mucho menos, entonces al paciente le molesta menos. Entonces, tienen que, taponamiento anterior con mecha de gasa. La idea es que lo hagamos, sea lo que sea, ¿ok? Ahora algo más sofisticado, las barras de Merocel. Ahora, últimamente en una clínica acá local, utilicé por primera vez un taponamiento que le dicen el Rapid Rhino, ¿no? Que tiene el mismo material de los pañales de los bebés, que una vez introducido en la fosa nasal, se hincha y no raspa. ¡Qué belleza! Cada uno de esos tapones cuesta $100. ¿Ok? Podemos taponar con Surgicel, ¿listo? Que es celulosa absorbible, material que no es necesario retirar de la fosa nasal porque es biodegradable y además el cuerpo lo absorbe o lo elimina con facilidad y sirve muy bien. Utilizamos bastante eso para hacer hemostasia, también tenemos el colágeno fibrilar, el Tissucol, ¿no? Que le dimos pegamento orgánico. Vemos en el área de la epistaxis, cada de estas jeringas cuesta $600, ¿no? Eso generalmente, ¿para qué lo utilizamos muchas veces? Para cirugía de base de cráneo, porque en el momento necesitamos, ¿no? Cirugía endoscópica nasosinusal por un sangrado severo, entonces es otra forma, ¿no? Son opciones simplemente. Entonces, y también tenemos los taponajes anteroposteriores con tapones comerciales neumatizados, ¿no? Es el mismo principio de la sonda de Senstaken que tenemos para las varices esofágicas, ¿no? Por una hemorragia digestiva alta, por pacientes con cirrosis, ¿no? La idea, epistaxis severa, introducimos nuestra sonda y por estos agujeros lo llenamos con aire o con agua. De alguna manera va a haber es un taponamiento neumático, ¿no? Entonces también nos va a ayudar, ¿no? Entonces hay varias formas y este es el principio, como ven acá. Tenemos un globito para la epistaxis posterior y un globito, si es que necesitamos, para la epistaxis anterior, ¿no? Pienso que es muy molestoso, sinceramente. Personalmente les digo, lo he usado una vez en mi vida,
pero es muy, muy doloroso. Prefiero poner un taponamiento con gasita o con un preservativo o incluso de guante. Entonces, bueno, hay formas, ¿no? De colocar el taponamiento nasal. Ustedes se deben quedar solamente con la forma de la mecha, creo que es lo más fácil y todos van a saber. El resto ya es para especialidad, básicamente. Alteraciones, bueno, cuando hay alteraciones en la hemostasia, ¿no? Ser lo menos lesivo posible con la mucosa nasal. Imaginémonos un niño, leucemia, epistaxis, a repetición. Obviamente no le vamos, a ver, métele esto, bueno, ¿no? Imposible, ¿no? O estos tapones de monosel, dificilísimo. Entonces, yo personalmente, ¿qué prefiero yo? La idea, o bien le colocamos un tapón con preservativo si es que se deja, porque al momento de entrar hace menos presión, llegamos al área de quiésela fácilmente, y al momento de retirar, como no hay gasa en contacto con la mucosa nasal herida, lo dejamos 5 días, al momento de retirar ya no sangra, generalmente ya está cerrando solo. O si no, también dedo de guantes, si es ya muy severo y necesitamos algo, actuar rapidísimo, ¿no? A pesar de que duele un poco, o si no, materiales hemostáticos absorbibles, ¿no? Como el espongostán, el Subgicel, ¿listo? Ok. Entonces, siempre a tener en cuenta eso. Tipos de, ahora, taponaje posterior, ¿no? El taponaje posterior, clásicamente, conocemos dos como clásicos, ¿no? Había una pregunta también de algún por ahí, no me acuerdo. Paciente se sospecha simplemente presenta una epistaxis posterior. ¿Qué es lo que haces primero? Siempre primero intentas hacer un taponamiento anterior. Listo, siempre necesitas hacer un taponamiento anterior porque, como les digo, yo pienso que el 95% de epistaxis son de epistaxis anterior. Y con eso generalmente calma. A pesar de que el paciente esté parado y esté sangrando por la boca con descarga posterior, aparentemente es una epistaxis posterior, pero como les repito, la mayoría calma con epistaxis anterior. Siempre empezamos con un taponamiento anterior y si no funciona, nos vamos al taponamiento posterior. Entonces, esto estamos hablando de manejo de emergencia, obviamente, ¿no? Pacientes con epistaxis a repetición recurrente y que no cede con nada. Lo primero que hacemos, colocamos nuestra lidocaína con epinefrina para anestesiar y hacer vasoconstricción en las fosas nasales. Luego introducimos por ese mismo fosa nasal nuestra sonda de Foley. Una vez que vemos que por la orofaringe ya está apareciéndose por detrás de la úvula, es que le inflamos. ¿Con cuánto le inflamos? 8, 10 centímetros. Yo prefiero inflarla con agua, 10 centímetros de agua, y jalamos, traccionamos hacia adelante, de tal manera que se va a quedar atascado en el anasofaringe, ¿no? Porque llega a las cuanas y ya no avanza más, llega al cajón faringio y ya no avanza más. Entonces hacemos tracción, como vemos acá, y completamos con un taponamiento anterior, ¿no? Siempre envolviendo la sonda de Foley, porque si la sonda de Foley, como vamos a dejar varios días, contacta con la piel o la mucosa, va a producir necrosis, ¿no? O como si fuera una escara por decúbito, ¿listo? Entonces siempre cubierto por algodón, ¿no? Y después se la ponemos como aretito, así digamos. Y a veces yo le pongo acá un nudo para que no se regrese, ¿no? ¿Okay? Entonces, y también tenemos la otra opción, que es un taponaje posterior con muñeco de gasa. Es muy simple. Lo primero que hacemos, colocamos una sonda Nelaton, listo, por ambas fosas nasales. Una vez que vemos que la sonda Nelaton aparece en la orofaringe, con una pinza la jalamos hacia la boca, como vemos acá. Entonces, tiene que haber una sonda Nelaton por cada fosa nasal, y ahí vamos a lo que le decimos un muñeco de gasa, como un rollito de gasa, listo, que se van a amarrar con un nylon, con cualquier hilo, en ambas fosas nasales, y lo vamos a traccionar hasta que se atraque en la orofaringe. ¿Listo? Al final, como vemos acá en la imagen, y siempre dejando 2 tiritas de hilito que se vean por la orofaringe para que el momento de retirarlo los pincemos y los podamos retirar. Y obviamente este taponamiento posterior se le va a colocar posteriormente un taponamiento anterior con gasa o con lo que tengamos a la mano.
Este es mucho menos doloroso. Este es el que yo, por ejemplo, en cirugías nasosinusales o nasales que se complican, prefiero poner este taponamiento posterior porque duele mucho menos que una sonda Foley. La Foley la dejamos personalmente para emergencias, ¿ok? Complicaciones del taponamiento nasal, como hemos visto, son bastantes. Entonces, por eso, pansinusitis unilateral, obviamente, ¿no? Tenemos un taponamiento que se queda varios días, siempre que le indicamos tratamiento profiláctico antibiótico. Si no es alérgico a la penicilina, amoxicilina, algo para el dolor, cualquier AINE y algo para que no estornude, un antihistamínico, clorfenamina yo prefiero, ¿ok? Y bueno, ver otitis media por el hemotímpano, si un taponamiento, acordémonos, si un taponamiento posterior está hasta muy atrás, es largo, y obstruimos la nasofaringe. ¿Y qué sale o con qué está comunicándose la nasofaringe? Con la apertura de la trompa de Eustaquio. Entonces puede haber otitis media con hemotímpano. Todo el sangrado de nasal se mete hacia el oído también, ¿no? Faringitis, laringitis, el paciente va a estar respirando por la boca varios días, un cuerpo extraño en la nariz, necrosis del tabique columela, sí, sobre todo cuando utilizamos taponamiento posterior, ¿no? Entonces, por eso el taponamiento posterior es solo un tratamiento de emergencia. Perforación septal, definitivamente, cuando forzamos mucho, pero es muy frecuente, sinceramente. Tabique perforado por tapón es muy raro, muy raro. Estenosis de la narina, sí, si por ejemplo la sonda de Foley está en contacto con la narina, va a haber necrosis y después cicatrización con estenosis, ¿no? Se va a cerrar la fosa nasal, sí, lo he visto varias veces. Sinequias intranasales, porque hay un cuerpo extraño dentro de la nariz, entonces va a haber unión de la mucosa del septum nasal con los cornetos, por ejemplo. Osteomielitis, síndrome de shock tóxico, la misma estafilococo, ya saben ustedes, el mismo principio que en ginecología, bloqueo del conducto nasolacrimal, acordémonos que el conducto nasolacrimal va a desembocar en el meato inferior con la válvula de Hassner, ¿no? Y si lo tapamos, obviamente va a haber bloqueo, aumento de la resistencia respiratoria, apneas del sueño, reflejo vasovagal, paciente que le estamos colocando un taponamiento nasal, desmayado. Me ha pasado muchas veces, por eso es preferible hacerlo echadito. Neumonía aspirativa secundaria, obviamente, bueno, un infarto de miocardio más raro, ¿no? Porque activamos un reflejo vasovagal. Y bueno, al final, si esto no mejora, un manejo quirúrgico, ¿no? Hay muchas técnicas, simplemente es ya manejo de la especialidad, ¿listo? Entonces, las arterias etmoidales, acordémonos, las arterias etmoidales nacen de la arteria oftálmica, que van a ir por el techo de la órbita y van a atravesar la lámina cribosa y ahí se meten hacia la fosa nasal. Entonces, hay varias técnicas, por ejemplo, la técnica se hace una incisión y por el periósteo se atraviesa hasta la órbita, hasta encontrarles, y a ese nivel lo podemos cauterizar. A ver, no sé, vamos a ver qué tenemos acá. Arteria, por ejemplo, la arteria etmoidal anterior, ¿no? Entonces hacemos la incisión por el canto interno del ojo, ¿listo? Nos metemos a la órbita, aquí vemos el órbita y vemos cómo está introduciéndose a la fosa nasal. Entonces, si vemos que el sangrado es por ahí, agarramos, o bien la cauterizamos o bien la ligamos. Eso es ya cuando no se ha podido solucionar con nada, ¿no? Esto también hay una ligadura de la arteria esfenopalatina. Hay la arteria esfenopalatina, eso ya lo hacemos intranasalmente. Hay reparos anatómicos para encontrar el área, la cresta palatina se ubica en las paredes laterales en la parte posterior, en el cornete medio y el cornete inferior. La buscamos y endoscópicamente también la podemos ubicar. ¿Listo? La podemos ubicar, listo, y la ligamos o la cauterizamos en este caso con un bipolar. Entonces, cuando hay epistaxis que son muy severas, que no calman con nada, taponamiento nasal 15, 20 días y no mejoran con nada, se lo retiramos, entonces ya la opción es hacer manejo quirúrgico, ¿ok? Con esto. Endoscópicamente, mira, incluso acá se mira, si se dan cuenta, ¿no? La pared medial que separa la fosa nasal del seno maxilar se la ha roto para identificar el área más o menos por donde sale la arteria maxilar interna que se convierte en esfenopalatina, que es por detrás del maxilar, por ahí más o menos,
Entonces, por ahí se cauteriza, ¿no? Y bueno, y hay muchas, obviamente también hay algo más, mucho más infrecuente, embolización angiográfica, ¿no? Principalmente embolización, ¿qué hacemos, no? Ahora está de moda lo hacen generalmente los cardiólogos, lo hacen los neurólogos, entonces entran por la arteria femoral y van buscando la arteria maxilar interna hasta la esfenopalatina y embolizan, ¿no? Aplican un líquido esclerosante. Por ejemplo, ¿en quién más se usa esto? Principalmente cuando vamos a operar un nasoangiofibroma, porque para evitar que sangre mucho. Entonces también es una opción, ¿ok? Mientras tanto, eso es todo lo que es de epistaxis, como se han dado cuenta es bastante básico. Y sigamos con fracturas faciales. Obviamente vamos a incidir más en lo que es fracturas en otorrinolaringología y lo más frecuente, la fractura nasal, ¿ok? Entonces, bueno, primero, ¿no? Las fracturas faciales, para el estudio, las dividen en fracturas de tercio superior, que abarca principalmente el hueso frontal, fracturas de tercio medio, en las que intervienen las órbitas, los huesos propios de la nariz, el hueso maxilar, con sus apófisis ascendentes del hueso maxilar, y el hueso cigomático. Y las fracturas de tercio inferior, principalmente el maxilar inferior o mandíbula, ¿no? Y acá tenemos algo para que nos acordemos después. Ok, bueno, básicamente vamos a ver que el tabique nasal, ¿listo? El tabique nasal es la estructura que separa a las fosas nasales. Por delante tenemos el cartílago cuadrangular o cartílago propio del septum nasal. Por arriba la lámina perpendicular del etmoides, por abajo el vómer y por debajo las crestas, ¿no? La cresta septal del hueso maxilar y la cresta palatina del hueso palatino, ¿ok? Entonces, más o menos es para tener una idea. La nariz básicamente también la dividimos en tres, ¿no? Tercio superior, tercio medio y tercio inferior, ¿ok? Vamos a ver aquí hay una línea ceja-punta, ¿no? Estilizada, ¿no? Que nos va a decir que la punta que la pirámide nasal es simétrica. Y lo vemos generalmente eso al examen físico, cuando nos cae luz la podemos diferenciar fácilmente. Y esta línea tiene que ser armoniosa, ¿no? Desde el arco supraciliar hasta la punta nasal, en ambos lados, ¿ok? Entonces, aquí está el hueso propio nasal. Acordémonos, la pirámide nasal está compuesto principalmente por dos huesos, ¿ok? La apófisis ascendente del hueso maxilar y los huesos propios nasales acá. Más abajo tenemos los cartílagos laterales superiores o triangulares que van a componer básicamente la válvula nasal, ¿ok? Y más abajo en el tercio inferior vamos a ver la porción más caudal del septo nasal y los cartílagos alares, ¿ok? Bueno, y esto obviamente es los músculos que van a movilizar la nariz también tienen mucho que ver, ¿listo? Porque imagínense, cuando hay una fractura en la zona donde se inserta un músculo, este músculo siempre se va a contracturar y va a jalar hacia ese lado la porción o el trozo de hueso fracturado. Bueno, entonces, hay varios estudiosos la clasifican, hay varios niveles, se puede decir, de fractura, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver la clasificación de Strang y Robertson, en la que tiene que ver mucho la dirección de la fuerza que produjo el traumatismo, la fractura, y la lesión que lo ocasionó, ¿no? Entonces, ok. Entonces, hay tres planos. Un primer plano que se puede decir un plano leve, un segundo plano que es moderado y un tercer plano que es severo, así yo lo entiendo, ¿no? Entonces, el primer plano, ¿listo? Es cuando ha habido por ejemplo, ¿no? Lateralmente vemos que hay fractura de un hueso nasal ipsilateral, ¿listo? Por lo que va a haber una depresión de un hueso nasal por un costado, o sea, en un golpe simple, o sea, sin mucha fuerza, sin lesión del septum nasal,
¿listo? Y o puede ser un golpe que se ha dado a nivel frontal de frente que va a lesionar la bóveda cartilaginosa, de espina nasal anterior, los cartílagos alares, y está dando y puede dar pequeñas fracturas septales, ¿ok? Entonces, generalmente, en un primer plano, el golpe puede ser aplicado de costado, generalmente hay una discreta intensidad, entonces va a haber hundimiento del segmento óseo unilateral. Es la mayoría de casos, ¿no? La mayoría de veces lo que se hace es se fractura solo un hueso propio nasal por un costado. Es lo que más vemos en otorrinolaringología, con disminución unilateral de la luz de la cavidad nasal. ¿Okay? Cuando ya es un traumatismo mucho más fuerte, podemos ver, hay fracturas ya, puede haber fracturas sin desplazamiento en un golpe aplicado de frente. Listo, va a haber una sección de trauma, hundimiento del arco dorsal, es decir, fractura bilateral de ambos huesos propios nasales y pérdida de relación anatómico-endonasal. O sea, con un golpe más fuerte ya hay aplanamiento de la pirámide nasal, cuando si un golpe es plano. Bueno, y cuando es un tercer plano simplemente se refiere a cuando es un golpe muy fuerte y ya hablamos de fracturas conminutas. ¿Ok? Es decir, el hueso propio nasal y la apófisis ascendente del hueso maxilar se rompe en múltiples pedazos y el septum nasal de la misma manera. Entonces es algo más que un minuto. Entonces, básicamente es una clasificación, al fin y al cabo, yo creo que más para especialidad, ¿no? Pero igual se las pongo. Entonces, hay fracturas, hay diferentes tipos de fracturas del septum nasal. La fractura de Harjavai, bueno, le he puesto un nombre propio, es una luxación condropomeriana. ¿Qué quiere decir? El cartílago del septum nasal ha sido golpeado generalmente por un golpe de frente y se ha salido de su lugar, es decir, generalmente el septum nasal cartilaginoso está firmemente adherido en la cresta maxilar, que está al medio del hueso maxilar, entonces se ha salido de su lugar. Iba a haber una desviación y descenso de la punta nasal. ¿Listo? Descenso de la punta de la nariz del lado de la luxación. ¿Listo? O sea, se sale de su lugar y se va hacia un costado del tabique. Depresión del hueso propio, también todo se hunde, y lóbulo, y en la rinoscopia se evidencia el borde caudal del cartílago luxado, es decir, fuera de su lugar. Y si lo vemos desde arriba, la nariz puede estar lateralizada en esta dirección, generalmente la punta hacia un costado. Levantamos la punta nasal y vamos a ver que el septum nasal está hacia un costado. La fractura de Chevalet, le dicen, ¿no? Si vemos acá, solo sea la inserción inferior del septum nasal cartilaginoso, se ha salido de su lugar hacia un costado. En este caso, como el gráfico lo muestra, la fractura va a ver que es una fractura del cartílago septal. ¿Cuál es lo más difícil de manejar? ¿Una fractura de hueso propio nasal o de hueso o de cartílago? Definitivamente la de cartílago. La fractura de cartílago ya amerita cirugía, de frente cirugía. Las fracturas de huesos propios nasales podemos hacer reducción incruenta de los huesos propios nasales, ¿ok? Entonces, la fractura de Chevalet generalmente es un golpe frontal, de abajo hacia adelante, quedando indemne la articulación condrobomeriana, es decir, aquí no se ha luxado, se ha partido. Como cuando hay una fractura de cartílago, es un factor de riesgo para formar un hematoma supericondrial o hematoma de septum nasal, simplemente. ¿Ok? ¿A qué nos referimos hematoma? Hematoma. Pregunta de NAMI de residencia. ¿Dónde se forma el hematoma septal? ¿Entre qué estructuras? Acuérdese, el tabique al cartílago no llega una arteria nutricia que llega y la nutre, ¿no? Sino que es por imbibición. Entonces, entre el mucopericondrio, la respuesta es entre el mucopericondrio y el septum nasal. Y el cartílago mismo es donde se acumula el sangrado nasal, que es una emergencia. ¿Qué pasa? Si se da este hematoma septal, como el mucopericondrio está separado,
y al final se convierte en un coágulo que se puede infectar incluso. Si pasan 2 o 3 días, el cartílago ya no se va a estar nutriendo. ¿Y qué se puede producir? Necrosis. Si se produce necrosis, a la larga, ¿qué se produce? Perforación septal. Y si se produce perforación septal, nariz en silla de montar, ¿ok? Por eso esto es una emergencia. Además de la fractura, lo que se hace es hacer una se le puede poner un poco de anestesia y se hacen incisiones bilaterales, ¿no? Verticales generalmente, se introduce un aspirador, un Frazier, y se aspira todo el contenido por ambos lados, ¿listo? Entonces, ¿qué se tiene que hacer siempre en una fractura nasal? Observar el tabique nasal. Porque si no lo diagnosticamos, a la larga va a dar, puede haber un hematoma que da un absceso nasal, y estéticamente da una nariz sencilla de montar porque se va a perforar el septum nasal y no va a haber soporte. Otra complicación que puede haber de esto, acordémonos, ¿no? ¿Cómo se le llama a la nariz? El triángulo de la muerte. ¿Por qué? El drenaje venoso, acordémonos, de las fosas intranasales puede llegar hasta el seno cavernoso o el seno petroso intracranealmente, y puede dar infección y abscesos, que hemos tenido pacientes hospitalizados con abscesos y que se han muerto, ¿no? Todo comenzó por una fractura nasal que no se detectó, hematoma septal que se convirtió en un absceso septal y al final una infección intracraneal. ¿Ok? Y los golpes inferiores también pueden dar eso, ¿no? Luxación del caudal del septum, retracción de la columna y cartílagos alares y valvulares. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es cuando se trata de fractura de huesos propios nasales? Tratamiento, reducción incruenta de huesos propios. Cuando se da fractura del cartílago septal, cirugía. Y de verdad que estas cirugías son un dolor de cabeza tremendo. Entonces el diagnóstico siempre es clínico, tomando en cuenta todo lo que hemos mencionado. Cabe resaltar la rinolicorea, ¿no? Una de las funciones de los senos paranasales en sí, sobre todo de los senos frontales y de los senos etmoidales, una función ya primitiva es amortiguar los traumatismos cráneoencefálicos. Entonces es muy fácil que se fracture en un golpe facial el seno frontal, incluso por compresión, los senos etmoidales interiormente. Y si nos damos cuenta, estas son huesos de base de cráneo. Entonces, si se fractura la separación ósea entre la nariz y la fosa cerebral anterior, y además la meninge se rompe, ¿listo? Es fácilmente ver una fístula de líquido cefalorraquídeo. Entonces, siempre evaluar en un traumatismo en un traumatismo craneofacial si hay evidencia de líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se manifiesta? Como rinolicorea, ¿no? Paciente que le hacemos poner, igual, se le pone en flexión hacia adelante, que agache la cabeza y que esté por ahí por unos 5 minutos y que haga valsalva. Cuando el paciente, después de un tiempo ya se valsalva, salida de líquido cefalorraquídeo. Tomamos una muestrita de ese líquido cefalorraquídeo, lo mandamos a bioquímica, y vamos a ver que la glucosa de ese líquido cefalorraquídeo es la mitad de lo que hay en la sangre periférica de ese paciente. Entonces, eso es una forma de diagnosticar líquido cefalorraquídeo o fístula de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Algo más sofisticado, la beta-2 transferrina, que es una proteína que tiene líquido cefalorraquídeo, o algo más moderno, el beta-2 trace, ¿no? Que es simplemente una tirita reactiva. Entonces, eso, ¿no? Siempre diagnosticar, siempre evaluar la posibilidad de un hematoma septal. Además de la cuestión estética, la posibilidad de un hematoma septal que clínicamente se manifiesta con obstrucción nasal bilateral severa, ¿no? Y al examen físico es evidente, una masa remitente, violácea en ambas fosas nasales. A veces es en una fosa nasal, pero la mayoría de veces es en ambas fosas nasales. Diagnóstico imagenológico. Pregunta de NAM. ¿Qué incidencias son las que pedimos para diagnóstico de una fractura de huesos propios nasales? La placa lateral de huesos propios nasales y la
y la de Waters o mentonazoplaca. Esos dos, ¿no? Obviamente, si tenemos tomografía, es cuando pedimos una TEM, cuando es posible que se asocie a otras fracturas del macizo facial, ¿no? Entonces, generalmente vamos a ver el hueso propio nasal y vamos a ver la solución de continuidad, ¿no? Que hay que diferenciarle muchas veces de las líneas de la formación de arterias sanguíneas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la fractura de Waters. Acordémonos, además, vemos acá la indemnicidad de los huesos propios nasales. Vamos a ver un triángulo perfecto, ¿no? Pero cuando hay fractura, hay hundimiento en uno o en otro lado. Además, nos ayuda a ver, si nos vemos bien, el reborde orbitario, tanto superior como inferior, y la articulación frontocigomática, por ejemplo, ¿no? Los senos maxilares y los senos frontales. Y la tomografía obviamente nos va a dibujar excelentemente las estructuras óseas. Entonces, tratamiento para una fractura de huesos propios nasal. Tomo la placa de rayos X, se dibuja fractura, pero al examen físico vemos que no hay desplazamiento, es decir, la pirámide nasal está central, al examen no vemos crujido ni estabilidad, pero sí está con toda edema, equimosis, mantener la expectativa. Es decir, le decimos, ¿sabes qué? Espera que pasen unos días, que baje la inflamación, y si vemos que cuando baje la inflamación vemos que la nariz está lateralizada, hacemos la reducción de fractura. Pero si vemos que está siempre central, no es necesario ni poner yeso, expectativa nada más, ¿ok? Entonces, cuando hacemos una reducción de fractura de huesos propios nasales cerrada, una vez que no hay edema. Entonces, ¿qué hacemos por emergencia principalmente? Para ustedes, sobre todo como médicos generales, lo que obviamente le van a pedir su placa de rayos X de huesos propios nasales, laterales, y su rayos X, la frontonasoplaca o de Waters. Van a diagnosticar la fractura nasal, pero como está muy edematizado, le van a decir al paciente, regresa en unos días. ¿Cuántos generalmente? Prudentemente, 4 días. ¿Por qué? Porque a veces el edema, el edema nasal, el equimosis perinasal, no nos deja evaluar adecuadamente. Y si le hacemos en ese momento la reducción por el edema, a veces no se nota bien. Yo cuando inicié la especialidad, hice varias veces en la ciudad de Puno, como no había otorrino, lo hacía porque eran pacientes que venían de muy lejos, digámoslo así, y cuando regresaban a los 7 días para tirar el yeso, la nariz torcida, ¿no? Entonces es mejor que baje el edema. ¿Cuánto tiempo podemos esperar para hacer una reducción de fractura de huesos propios nasales? 14 días. No es como dicen, ¿no? Fresquito, fresquito. No, en realidad es mejor que esperen. ¿Se puede hacer fresco? Sí se puede hacer, pero lo ideal es que desinflame, deje de doler, ya no esté edematizado y hacemos la reducción. Y hasta en adultos, ¿cuánto tiempo esperamos? Hasta 14 días. En niños, hasta 7 días. ¿Por qué en los niños hasta 7 días? Porque los niños tienen una capacidad de osificación mayor. Hay pacientes que llegan, a veces intentamos a los 10 días y es muy difícil enderezar la naricita. ¿Qué hacemos? Se la refracturamos. ¿Ok? Entonces, es eso. Entonces, entonces podemos esperar hasta niños, hasta adultos 14, niños 7 días. Yo personalmente he hecho reducciones de fractura hasta pasado el mes, y sí se puede algunas veces, ¿no? Con tal de se intenta, y sí se puede con algo de ayuda, con algo de fuerza, obviamente. Ahí se le deja el yeso de una fijación ósea, ¿listo? ¿Cuántos días? 7, 10 días generalmente es suficiente, ¿ok? A los niños es de preferencia antes de los 7 días, porque generalmente después de eso ya está muy duro. Se puede intentar, se puede hacer, pero a veces ya está muy duro. Entonces, simplemente la técnica es simple, ¿no? Primero se desimpacta y luego se reduce. Desimpactar y reducir, nada más. Entonces, con un elevador Romo, puede ser el mango del bisturí, obviamente bajo anestesia local o anestesia general, en los niños obviamente anestesia general, ¿no? Porque no se dejan. En los adultos, anestesia local. Se presiona la pared externa con el pulgar aplicado sobre la convexidad, ¿listo? Movimiento sincronizado con la maniobra anterior, y también se puede ayudar con estas pinzas, ¿no? Las pinzas de Walsham, estas de acá. Listo, hay unas pinzas especiales, Walsham para los laterales, o la pinza de Ash para el septum nasal, ¿ok? Entonces, la idea es primero descomprimir
¿listo? Para después reducir. Primero se abre, por así decirlo, y después, ¿listos? Tratando de no movilizar, ¿no? Y bueno, eso es ya técnica otorrinolaringológica, propiamente dicho, ¿no? Y cuando se trata de una fractura conminuta, los varios pedazos que no se logra enderezar, ¿qué se hace? Eso ya va a cirugía, ¿no? Cirugía, se le da abordaje abierto o por dentro de la nariz para poner placas nasales, ¿no? Cuando es muy conminuta y es muy difícil, es mejor hacer la cirugía, es hacer la cirugía. Entonces, la fractura en niños, acuérdense, en los niños la mayoría de fracturas son en tallo verde, entonces una fractura de huesos propios nasales a veces no se mira en la placa de rayos X. Entonces, ¿qué prima? En la evaluación clínica del médico. Entonces, que pase, que regrese a los 4 días y vemos la nariz, ya no esté edematizada, pero vemos la aterorrinea, inmediatamente solicitar sus prequirúrgicos porque eso se debe reducir muy pronto la fractura de rayos X en sala de operaciones, ¿no? Porque los niños no se dejan por colocar anestesia local. Los niños la mayoría es cartilaginosa, no se mira en placa de rayos X, se necesita mucha menos fuerza para desplazar, es muy cierto, muy rápidamente se reduce, puede producir mayor grado de retracción y fibrosis si pasa mucho tiempo, listo, y los primeros 7 días se tiene que hacer. Y los niños forman hematoma del septum nasal, entonces eso tienen que tomarlo en cuenta. Todos los niños que llegan a emergencia con fractura de huesos propios, revisarle por la nariz o enviarlo al otorrino para que descarte una hematoma de septum nasal. ¿Ok? Entonces, ok. Ya hemos dicho fracturas conminutas, es abordaje abierto para el dorso y evitar pérdidas de fragmento óseo, ¿no? Y se le ponen placas de titanio, ¿listo? Pregunta muy frecuente, ¿no? Doctor, mi nariz no ha quedado bien, ha quedado un callo óseo, ha quedado cierta la heterorrinea a pesar de los intentos de reducción cruenta. ¿Cuándo hacemos una rinoplastia estética? Pasado los 6 meses. Otra pregunta que por ahí no sé. ¿Por qué se espera tanto, doctor? Porque imagínense que es una fractura conminuta y además obviamente le vamos a limar el lomito, digamos así, los huesos propios nasales para bajar la jiba nasal. Si empezamos a limar y es una fractura conminuta, con la limada, es más, ahora que está de moda el ultrasonido, limamos y nos llevamos un pedacito. O si no, casos que yo he visto que me derivan pacientes para ver si hacemos reconstrucción, por ganarse unos soles, por ahí un cirujano plástico hizo una rinoplastia a un paciente que tenía recién una semana de fractura nasal con una nariz sencilla de montarquía. Pues al momento de limar, ¿qué pasa? Como se atragan, todo el hueso propio de la nariz de un lado aquí afuera. ¿Listo? Entonces es mejor que endurezca, aunque esté torcido, aunque haya jiba, para recién operar, ¿ok? Porque le da más estabilidad. Emergencia en los recién nacidos con fracturas, en realidad los niños no tienen muy desarrollado el hueso propio nasal, pero sí los cartílagos. Paciente con fractura septal o fracturas cartílagas, emergencia. Acordémonos, los lactantes tienen su respiración es predominantemente nasal, ¿no? Por eso cuando están lactando, están respirando por la boca, porque tienen la capacidad de pegar el paladar blando, la ula, con la epilotis. Entonces, ¿qué pasa si es que si hay una fractura nasal y la nariz se obstruye? Mientras está lactando, el paciente es cianótico porque no puede respirar por la nariz. Entonces, no puede ni dormir porque cierra la boca y se asfixia. Una emergencia. Entonces, en estos pacientes hay que tratar de hacer la reducción. Si es necesario, pues, hay unos tubos de ventilación que se coloca hasta el fondo. O, por último, cirugía. Porque es una emergencia realmente recién nacida. Bueno, eso es todo en cuanto lo más básico que debemos saber en cuanto a fracturas nasales. Y algo que a grandes rasgos tienen que saber ustedes son las fracturas de tercio medio facial. Como les dije, ¿no? Hay fracturas de tercio superior, medio e inferior, ¿no? Entonces, con fines, obviamente, ¿no? Fractura de tercio superior, fractura de hueso frontal. ¿Quién lo maneja en la fractura de hueso frontal? Dos especialistas, o el neurocirujano, porque es la tabla anterior de la cavidad craneal,
o el cirujano de cabeza y cuello, siempre y cuando no haya compromiso de partes blandas, meninges o parénquima cerebral, ¿no? Después, fracturas de tercio medio, fracturas que afectan cualquiera de estos huesecillos, y fractura de tercio inferior, fractura de mandíbula. Clásicamente, fracturas de tercio medio, clasificación de Lefort, es un clásico, ¿no? En preguntas. Una de estas le va a venir, ¿no? Les van a decir, la doctora, y creo que hace el examen, no lo sé, entonces le va a preguntar una fractura, si van a preguntar es clasificación de Lefort. Estas clasificaciones es muy antigua, la hacían generalmente cuando había accidentes, porque se caían de su caballo, se caían de una altura alta, pero actualmente las fracturas ya no vienen así tan definidas, ¿no? Porque ahora están las motocicletas, los vehículos automotores, ¿no? A grandes velocidades, entonces ya vienen con minutas o una mezcla de todo. Pero clásicamente es bueno estudiarlos. Primero, clasificación de Lefort, fractura de tercio medio de macizo facial tipo 1. Entonces, ¿qué vamos a ver en este paciente? También se dice o Lefort 1 u horizontal. Entonces va a haber una afectación solamente del hueso del maxilar superior. Se le dice que es horizontal, ¿no? También se le dice disyunción alveolo-maxilar, porque si se dan cuenta, a nivel del ápice generalmente de las raíces, es donde se va a dar la fractura, ¿no? Va a llegar desde la tuberosidad maxilar o el límite entre el maxilar y el hueso cigomático, ¿listo? Va a llegar hasta el piso de las fosas nasales, puede afectar la espina nasal, el septum nasal en la parte más inferior y se va hacia el otro lado. Entonces, ¿cómo lo vamos a reconocer en emergencia? Paciente que viene no puede abrir la boca, obviamente por el dolor terrible, y con una pinza le agarramos las piezas dentales y la movemos. Se hace así como cassette, fractura de Lefort tipo 1, ¿ok? Si hay movilidad de la arcada superior con una pinza, fractura de Lefort tipo 1, ¿ok? O fractura horizontal. Obviamente no tiene afectación de órbitas, ¿no? Si viene por ahí una paciente que tiene fractura de órbita, que tiene equimosis periorbitaria, obviamente no es una Lefort, ¿no? Lefort 2 o fractura piramidal. Entonces la fractura 2, ahí abrimos acá la Lefort 1 para ver cuál es el gol estándar o el examen diagnóstico de las fracturas faciales, la tomografía de macizo facial con reconstrucción 3D. ¿Listo? Entonces acá vemos esta tomografía que se ve por un lado esta disyunción, ¿no? Maxilo-alveolar, ¿no? Que llega hasta la nariz, espina nasal, e incluso se va para el otro lado. Muy bien. Lefort tipo 2 o piramidal. Como les decía, ¿no? Acá ya vienen en realidad combinadas ahora, actualmente, ¿no? Pero generalmente desde el proceso alveolar, bueno, el proceso cigomático, sigue generalmente la inserción del hueso cigomático, llega hasta el hueso propio nasal o la unión frontal con los huesos propios nasales o con los procesos nasales de los huesos maxilares, ¿no? Y vuelve a bajar en la misma dirección, a veces afectando la pared interna de la órbita. Y como la vemos acá, ¿no? Listo, proceso cigomático del maxilar, hay afectación de la pared interna de la órbita y llega al hueso propio nasal o a la unión a la unión del hueso frontal con el hueso propio nasal, ¿no? Y baja por el otro lado. Pero miren, en este caso también hay una Lefort tipo 1, ¿no? Entonces, actualmente vienen combinadas, ¿no? No ya simplemente es una clasificación más teórica, ¿ok? Para su examen. Y la 3, tipo de Lefort 3, ¿no? Entonces, ¿qué va a afectar? La unión frontocigomática, ¿no? La unión frontocigomática, la órbita en todas sus paredes, puede ser la pared lateral, la posterior, la interna, el piso de la órbita, ¿listo? Unión frontonasal,
y hacia el otro lado, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Porque esto ya se puede catalogar como una fractura de base de cráneo. Es muy probable que si encontramos un paciente con esta fractura, también haya un compromiso de la base de cráneo, ¿no? Entonces, generalmente vienen, ¿no? Unión de hueso frontal con hueso cigomático, órbita y huesos nasales y por el otro lado. Pero como ven, ya viene mezcladita con otras fracturas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esa? Porque es muy probable que esta también tenga fractura de base de cráneo y que hay que estudiar en estos pacientes, ¿no? Descartar rinolicorrea. Entonces, y de todas maneras, si no hay fractura, es probable que una meninge por ahí esté expuesta y se le da tratamiento profiláctico. ¿Ok? También se le llama disyunción craneofacial. Y después vemos las fracturas de tercio inferior, sobre todo las fracturas de tercio inferior. Las fracturas de tercio inferior son fracturas de mandíbula propiamente dicho. ¿Y cuál es la primera manifestación? La mala oclusión. Depende dónde haya la fractura puede ser en la sínfisis, por ejemplo en este caso una fractura en sínfisis, y van a ver como los dos incisivos anteriores, ¿no? Los centrales no están al nivel. Si es puede ser fractura de cóndilo, puede ser una fractura de rama ascendente o del cuerpo, y depende de eso da la sintomatología. Al fin y al cabo, el signo principal, mala oclusión o trismo, porque como hay fractura, hay contractura de los músculos masticatorios, ¿listo? Y dificultad para abrir, ¿no? Y una mala oclusión. Igual, diagnóstico, tomografía, ¿no? De macizo facial con reconstrucción 3D y específicamente cuando es mandibular, una radiografía panorámica u orto panorámica, ¿no? Todas estas fracturas, manejo quirúrgico, osteosíntesis, ¿no? En nuestro medio, ¿quién la maneja? Cirugía de cabeza y cuello y maxilofacial, ¿no? O si no, los odontólogos especialistas en cirugía maxilofacial. En realidad, el otorrinolaringólogo ha perdido este campo porque hay otras especialidades, ¿no? Maxilofacial y cirugía de cabeza y cuello, básicamente esto más que todo nosotros hacemos el diagnóstico y los derivamos en nuestro medio. Listo. Y eso es todo por ahora, chicos. Gracias. Es que la padula, no sé si han visto antes del partido de la fractura, tenía su nariz, no era esa. Se hizo una fractura simple de huesos propios nasales y cometió el error de hacerse una rinoplastia en el momento. ¿Listo? Entonces ahí se operó en Italia, le han hecho una rinoplastia abierta, y obviamente le han hecho unos injertos como para que esté bien firme la nariz, pero igual, ¿no? Cuando es una rinoplastia, obviamente para bajar la jiba, para ponerla bonita, le han raspado el dorso, le han hecho osteotomía, o sea, le han refracturado encima de lo que estaba, lo han vuelto a fracturar, y el lado que no estaba fracturado, lo han fracturado. Entonces, por eso ha sido tan fácil que, 2 meses después de su cirugía, se desviaron. En realidad, lo que él ha debido de hacer es no operar, no hacerse la rinoplastia en ese momento. Ha debido de simplemente que se le enderecen y punto. Ya cuando tenga una para, ¿no? Por eso ha tenido grandes problemas. Y por eso es mejor, por eso futbolistas, deportistas, que quieren, volver a las canchas. Después de yo siempre les digo, hazte la reducción de fractura, después de un mes ya puedes jugar nuevamente, no va a pasar nada, y si quieres arreglar estéticamente, es mejor que tengas una para de 6 meses. ¿Para qué? Para que la nariz endurezca total, ¿no? Entonces, él así su error, ¿no? Y su nariz sigue frágil, es un codazo, otra vez se va a ir su nariz a otro lado, ¿no? Porque para hacer una rinoplastia se hace fractura en la base nasal en ambos lados y acá. ¿Para qué? Para bajar el dorso, esterilizar y todo. Entonces él cometió ese error. Pero bueno, todavía sirve la nariz. Listo, chicos. Gracias.